niñito. Bienvenidos en este día, cada uno de ustedes. Gracias por los que me siguen. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande. Vamos a iniciar esta enseñanza sin más preámbulo. Todas las enseñanzas dominicales trato de que sean jugosas, que nos ayuden al día a día de nuestro vivir en Cristo. Amén. Hoy 12 de diciembre, ¿verdad? No me equivoco, hoy 12 de diciembre, bendecimos este día, ya estamos casi por finalizar el último mes del año, pero seguimos aquí predicando el Evangelio y que esta palabra llegue y sea de riqueza, de edificación en su vida, ¿verdad? Ese es el hecho por el cual grabamos, porque hay muchas personas que se nutren a través de esta palabra. Amén. Emanuel les da la bienvenida. Y empezamos. Hoy la palabra que quiero compartir con ustedes, que el Señor me dio, yo le puse el camino hacia la madurez espiritual, porque muchas veces no entendemos que tenemos que madurar espiritualmente, que es algo normal y lo vemos en lo natural, que cuando un niño nace tiene que crecer. Y este niño tiene que pasar por diferentes etapas de crecimiento hasta llegar a la madurez de un adulto que ya es totalmente capacitado, y este adulto se convierte en padre, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Primera de Juan, y yo se los voy a leer en esta ocasión. Primera de Juan 2, 12, 14 en adelante. Vamos a buscar Primera de Juan, y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí si usted lo lee con una mente natural, usted no va a entender nada. Pero se lo voy a explicar. Cuando Pablo habla nombra tres cosas. Primero hijitos, luego habla de jóvenes, habla de padres. Aquí está hablando de la etapa de la madurez de un cristiano. No está hablando no le está hablando a niños, ni a jóvenes, ni a padres naturales, sino que está hablando a niños, a jóvenes y a padres en la fe. ¿Ok? Vamos a irlo desglosando poco a poco, ahí lo vamos a ir entendiendo. Una pregunta: ¿es usted un creyente que está madurando? Porque hay una diferencia entre ser creyente y ser un creyente que está madurando. Son dos cosas diferentes. Las personas pueden creer en Cristo, ir a la iglesia y nunca madurar. ¿Cuántos saben de que una persona, aunque tenga 30, 40, 50 años, cuántos se han topado con gente que no madura? Aunque tenga esa edad, uno dice, wow, tiene 30 años y no madura. Se comporta como un niño de 15 años. Toma la vida como un muchacho de 15 años. Y lo vemos en las mujeres también. Mujeres ya mayores poniéndose ropa de adolescentes, ropa juveniles, porque ellas no aceptan la idea de que ya están viejas. Y notamos que no hay una madurez, no van de acuerdo a la edad, ni se están acomodando a las etapas
que están viviendo. Si eso se ve en lo natural, ¿usted cree que en lo espiritual no se ve? Se ve en lo espiritual. Vemos gente arraigada a una iglesia, tienen 30 años de cristianismo y no hay una madurez, no hay un crecimiento, no hay nada. Y vamos a irlo viendo. Por eso yo le pregunto a usted, ¿usted es un creyente que está madurando? ¿O es un creyente simplemente? ¿No es cierto que físicamente se es joven solo una vez? ¿Cuántos saben eso? Físicamente se es joven solo una vez, nada más, ¿verdad? Y puede ser que una persona sea joven solo una vez y maduro toda la vida. Resulta que esto también se aplica al nivel espiritual. Puede ser que estemos en una etapa de madurez que no deberíamos estar. Hay muchos cristianos que ya deberían de ser padres espirituales y no lo son. Hay muchos que ya deberían estar enseñando a otro y no son capaces de hacerlo. Siempre están pendientes del pastor, siempre están codependientes de la iglesia. No hay un crecimiento, no hay una madurez, no hay una independencia. A los niños se les enseña desde pequeños hábitos. ¿Cuántos saben eso? Y se les enseña a ser independientes. Cuando tienen cierta edad, usted empieza a enseñarle a arreglar la cama, usted empieza a enseñarle, recoge tus juguetes y tienes que ayudarme a mantener en orden. Hoy vas a doblar medias. Yo me acuerdo que mi mamá me ponía a doblar ropa interior y a mí no me gustaba. Pero es parte de que mi mamá me estaba enseñando una responsabilidad, porque yo necesitaba hacerme independiente en muchas cosas. Me ponía a lavar mi ropa interior y la de mis hermanos. Me ponía un balde y regarlo a mano, las medias, a blanquearlas, porque yo necesitaba, porque soy mujer y algún día iba a tener hijos. Entonces vemos que cada etapa que viene en nuestra vida es por algo que no nos guste, pero notamos que hay cristianos que toda la vida hay que hacerles todo, hay que darles de comer en la boca, quieren pasar con el biberón toda la vida. Entonces vamos a ir viendo si usted es un cristiano maduro que está en una etapa todo el tiempo madurando, o está desgraciadamente enano y con biberón todavía, ¿verdad? Dios espera que maduremos, que crezcamos. La voluntad de Dios es que maduremos como creyentes. La voluntad de Dios es que nos estemos moviendo hacia la madurez espiritual. Esto es un ciclo, va por etapas. Y necesitamos pasar cada etapa, así como naturalmente vemos a un niño desde que nace, pasando por diferentes etapas. Nace y viene la etapa del recién nacido, donde usted lo anda con cuidado. Luego viene la etapa de la dentición, viene la etapa de enseñarle a gatear, a caminar, a agarrar cositas, a que ellos se vuelvan útiles. No los queremos toda la vida sentados en una sillita tomando chupón. Queremos que ellos se hagan ágiles, ¿verdad? ¿Cuánto le pasaba? A mí me pasaba que yo estaba deseando ya que tuvieran 6 meses y comieran y para empujarle de todo, pero tenía que esperarme las etapas, no podía adelantarme. Hay gente que por adelantarse han intoxicado a sus hijos, por adelantarse que tienen que comer a los 6 meses y al mes le están dando de comer, y ha pasado que los han intoxicado porque su estómago no es capaz de recibir alimento todavía, es solo la leche materna nada más. Entonces vemos que si adelantamos una etapa perjudicamos, y vemos que si nos quedamos en una etapa también nos perjudicamos. ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque la madurez espiritual es llegar a ser como Cristo. Apúntelo ahí. ¿Qué es la madurez espiritual? Llegar a ser como Cristo. Necesitamos llegar a ser como Él. Es cada vez parecernos más a Jesús, ¿ok? De este pasaje vamos a aprender cuál es el camino hacia la madurez espiritual. Pablo dijo que estamos predestinados para ser como el Hijo. Esto quiere decir que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere para usted y para mí, es que estemos en un camino hacia la madurez espiritual.
La edad cronológica del hombre no es igual a la madurez espiritual. El tiempo en Cristo no es igual que la madurez espiritual. Hay gente que llega a un tiempo con Cristo, pero el ir a la iglesia, leer la Biblia, el orar, eso no te hace maduro en Cristo. Hay gente que lee la Biblia, pero nunca madura en Cristo, nunca crece. Van a la iglesia y nunca crecen. Nótelo. El apóstol Juan nos está dando un camino hacia la madurez espiritual. El pasaje menciona 3 tipos de personas. Número 1, nombra niños, jóvenes y padres. Cuando le dice hijitos, es porque le está hablando como a niños, hijitos, no dice hijos, hijitos. Entonces le está hablando como a niños. Y notamos 3 tipos de personas en este pasaje, en primera de Juan 2, 12 y 14 en adelante. Lo que el escritor nos está hablando, que es el apóstol Juan, no es de una edad cronológica, no le está hablando a niños físicamente, no le está hablando a jóvenes físicamente o cronológicamente, no le está hablando a padres cronológicamente, sino que le está hablando espiritualmente a personas que se comportan como niños, a jóvenes y a padres. Ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? La madurez espiritual, Juan está hablando de niños, pero niños en Cristo. Está hablando de gente que está en la etapa de la niñez espiritual. Juan le está hablando a los jóvenes. Cuando dice jóvenes, está hablando a los adultos espirituales. Cuando aquí dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, porque han guardado la palabra y han vencido al maligno, porque ya ustedes ya no pecan. Ahí le está hablando a gente madura, le está hablando a adultos espirituales. Juan le está hablando a los padres refiriéndose a los veteranos espirituales. No le está hablando a padres normales, cronológicos, ¿ok? Sino a veteranos espirituales. Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son las marcas de la madurez espiritual? ¿Qué me diría usted? ¿Qué contestaría usted? ¿Cuáles son las marcas de una madurez espiritual? ¿Será que se ve? Claro que sí, pero ¿cuáles serían esas marcas? Tal vez usted me diría, la salud. Bueno, un bebé puede ser saludable, pero no necesariamente maduro, ¿verdad? Tal vez los dones, tal vez usted me dice, una persona llena de dones puede que sea maduro, porque tiene que estar en un altar, el que canta, el que danza, el que imparte la palabra, el que enseña, tiene que estar en un nivel de madurez, ¿verdad? Porque se supone, porque tiene dones y los está usando, ¿verdad? Está haciendo uso de ellos y lo hace bien. ¿Usted qué diría? Los dones serían una marca de madurez espiritual, ¿ustedes creen? Hay silencio. ¿Pueden ser una señal? Pues no. Los dones, ya vamos ahí, no se me adelante, la señora va adelante. Los dones en una persona, como un cantante o alguien que enseña, no son una señal de madurez. Es una verdad que dista de una verdad. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, una iglesia que abundaba en dones espirituales, y Pablo tiene que hablarles de la siguiente manera. Veamos en primera de Corintios 3:1 para que vea usted que los dones no son señal de madurez espiritual. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Y esa carta de Corinto estaba dirigida a una iglesia que sobreabundaban los dones, pero esto no era señal de madurez. Dice que no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales, porque son niños en Cristo. ¿Ok? Entonces los dones no son una señal
de que somos maduros espiritualmente. La iglesia de Corinto veía los dones como juguetes. Y los dones son herramientas, no son juguetes, no son para presumirlos. Los dones son herramientas. Ahora, ¿qué es la madurez? Madurez es ser como Cristo cada vez más, es crecer en la imagen. La imagen de Jesús tiene que crecer en nosotros. Por eso dice que nosotros tenemos que menguar para que Él pueda crecer en nosotros, ¿ok? Vamos a leer Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar, o sea, es una meta y es un mandato. Usted no se puede quedar en una etapa. Usted no puede quedarse en la etapa de siendo un niño en Cristo toda la vida. Y vemos gente así en la iglesia. Y no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted vaya de gloria en gloria, de aumento en aumento, dice, hasta que el día sea perfecto. O sea, hasta que nazca la perfección de Jesús ya totalmente en nosotros, ¿ok? Hay una meta hasta que lleguemos a ser perfectos, como dice Efesios 4:13. Pero ¿qué significa esta palabra perfecto en la escritura? La gente piensa que ser perfecto es que usted no comete errores, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a ser yo perfecto si todavía cometo errores? Si todavía me tropiezo, si todavía hay cosas que tengo que aprender. Pues pegue ojo aquí. La palabra perfecto que usa aquí en Efesios 4:13 es la palabra maduro. No es perfecto como el ojo humano. Ay, no, ese ya se cayó, ese no es perfecto, ese nunca llegó, y lo empiezan a criticar. No, la perfección humana no existe, ¿ok? Lo que está hablando aquí en Efesios el apóstol Pablo, cuando dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, es llegar a ser tan maduros como lo era Cristo en su ministerio. Maduros, capaces de sostenernos, de saber lo que estamos haciendo y para dónde vamos, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Pablo dice hasta que lleguemos a ser perfectos, o sea, hasta que lleguemos a una maduración espiritual total y completa. La gente lee esto en la escritura y de una vez se achicopala. Yo no voy a llegar nunca a ser perfecto, porque es una palabra muy pesada, ¿verdad? Perfecto. Y notamos que es de parte de Dios, que es Dios el que dice, bueno, ustedes tienen que evolucionar hasta llegar a ser perfectos. Pero al no entender la traducción de perfecto, entonces eso nos hace como que nos retengamos. Pero ahora que usted ya entendió que ser perfecto es ser maduro, un ser espiritual maduro, ¿ok? Bueno, ¿cómo debemos medir la madurez de una persona? ¿O cómo podemos medir nuestra propia madurez? ¿Cómo sé yo que una persona es maduro espiritualmente? ¿O cómo sé yo que yo estoy siendo madura o estoy madurando espiritualmente? Bueno, la respuesta es si nos estamos pareciendo más y más a Jesús cada día. Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos medir la madurez en un ministerio? Si las personas de ese ministerio se están pareciendo cada vez más a Jesús. Amén. Puesto que usted no sabía la respuesta, ¿verdad? La madurez espiritual es parecerme cada día más a Jesús. Bueno, hoy vamos a aprender que el proceso de la madurez dura toda la vida. Diga conmigo, toda la vida. Porque yo tengo 45 años de edad cronológica, pero yo sigo madurando. Cada día me hago más sabia y más canosa. Cada día me salen arrugas. Cada día se me ve una marca de que mi edad cronológica ya va en aumento. Y me estoy haciendo, dice la escritura que los abuelos son catalogados por sabios.
Así que cada día yo noto que hay una madurez cronológica que yo puedo aconsejar a un joven, puedo aconsejar un matrimonio, porque ya yo tengo 28 años de matrimonio. Ya yo tengo una madurez estable que puedo ayudar a otro, decirle qué hacer, dar un consejo, ¿verdad? Porque se me nota que ya soy una persona adulta y madura. Hay personas que lamentablemente llegan a ser adultos, pero son peores que niños, ¿verdad? Nunca maduran. Entonces, pero Dios quiere que seamos, diga conmigo, Dios quiere que seamos cada vez más como Jesús, cada vez más como su Hijo, ¿ok? Y hoy aprenderemos cómo pasar de niños espirituales a ser padres espirituales, que es lo que le está hablando Juan aquí. Juan está hablando de padres espirituales, ya es un nivel maduro que ya conoce perfectamente a Dios y se parecen a Dios, son como Dios, ¿ok? Entonces, hoy vamos a aprender cómo pasar de niños espirituales, ser padres espirituales. De nuevo, esto no tiene nada que ver con los géneros ni con edades cronológicas, sino con etapas. A mí muchos se han confundido y me han dicho, ¿cómo usted es una pastora tan joven? Yo soy pastor desde que tengo memoria. Yo a los 8 años ya yo evangelizaba. A los 5 años yo leía la Biblia. Entré leyendo al kinder. A los 5 años ya yo leía la Biblia. Mi papá ya me había regalado esta Biblia que usted ve aquí. Desde los 5 años la tengo, por eso no la cambio. Fue el regalo perfecto que me hizo mi papá. Yo salí a evangelizar con los adultos, ayunaba con los adultos, y yo siendo una niña, hacíamos vigilia, todos los niños jugaban, caían en los colchones, para ellos era una fiesta de pijamas, pero yo orando con los adultos, mientras los niños entretenidos en un cuarto. Y así yo fui madurando espiritualmente, aunque era una niña, ya a los 8 años yo evangelizaba. A mí no me daba miedo ir a tocar una puerta y hablar del evangelio, y ahí está mi madre que lo diga. Ya estaba el diablo a los 8 años de edad, ya yo me atreví a reprender. A los 9 años hice mi primera liberación a un niño que estaba endemoniado y me persiguió por toda la casa, y mi papá nada más se me quedaba viendo y me decía, ya usted sabe. Y yo, papi, ayúdeme. Y él, no, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Mi papá ministró a los adultos de esa casa y a mí me tocó liberar a ese niño que estaba endemoniado, y yo tenía 9 años. 9 años. Así que la madurez espiritual no es por edad. Hay gente que dice que usted es muy joven para ser pastor, pero usted que sabe de los procesos y de la madurez espiritual de un joven. Yo he conocido pastores de 20 años, mejores pastores que uno de 40, 50 y 60 años. Están en el evangelio. Nada tiene que ver la edad para ser maduro espiritualmente. Imagínese usted. Así que vamos a aprender esas etapas. Número 1, cuando estamos en la etapa espiritual, que somos niños, el niño espiritual es el que ha dado su fe a Jesús, es el que llega por primera vez a Cristo y le entrega su fe y dice, yo voy a creer en Él, y empieza a dar sus primeros pasos de fe. ¿Cuántos han visto un recién convertido, verdad? Saben de lo que les estoy hablando. Y hay que ayudarlos, hay que agarrarlos de la mano, hay que sostenerlos, hay que discipularlos, hay que enseñarles. No como ahora que los atosigan con un pergamino así de lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Usted no puede agarrar a un niño y decirle que tiene que crecer de golpe, ¿verdad? El niño va por etapas, pues así es el niño en Cristo. Entonces tenemos que entender que hay etapas de la niñez, pero también ese niño tiene que ir fortaleciéndose y ir madurando, tiene que ir creciendo, no se puede quedar así, ¿ok? Entonces, vemos el niño espiritual es aquel que ha dado su fe a Jesús por primera vez, está tomando sus primeros pasos de fe, dando sus primeros pasos de fe, y en esta etapa es muy importante, escuche, para el sano desarrollo de una iglesia y del creyente nuevo.
El verdadero problema es que han pasado muchos años en esta condición y todavía con biberón. El problema no es que usted sea niño espiritual. El problema es que han pasado muchos años y usted todavía con el biberón. Usted todavía en esa condición. ¿Ok? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor lo dijo. Pero no se refiere a que nos quedemos como niños espiritualmente, sino en cuanto a nuestra relación con Él. Es muy diferente, ¿ok? Entonces vemos que pasan muchos años y esta persona que llegó a Cristo sigue en la misma etapa de niñez. ¿Cómo son los niños? A ver, ¿cómo son los niños? Los niños son, yo le voy a decir cómo son los niños. Los niños son egoístas, los niños son peleones, hay niños que son crueles con otros niños, malos. Los niños siempre están dependientes, siempre hay que hacer todo por ellos. Ellos quieren que todo gire alrededor de ellos, que uno haga lo que ellos quieren, ¿o me equivoco? Así son los niños. ¿Cómo espera usted que de una criaturita tan linda le pegue un mordisco a otro? Una patada. O que le quite un juguete a otro niño y empiezan a pelear hasta por una hoja de papel media recortada. Usted los ve agarrándose del moño y que eso es mío, no lo toque. Y más si usted le toca su juguete favorito, ¿verdad? Si llega otro niño a tocarle sus juguetes, ¿cómo se ponen los niños? Los que han tenido niños, ¿se ponen? Así está refiriéndose el apóstol. En la niñez espiritual empiezan a ser egoístas. ¿Cuántos en esa etapa de niñez espiritual son egoístas, son malos? Mire, a mí me ha tocado que lidiar con nuevos convertidos, pues ya están viejos, son enanos. Gente que todavía, que tiene que estar enseñando y está con el biberón y sabe que son malos, egoístas, peleones. Por eso el apóstol Pablo les dice en la carta de los Efesios, en Corintios, yo no puedo hablarles como espirituales. Ustedes todavía están carnales. ¿Por qué? Porque todavía viven en pleito. Una característica de un enano espiritual, por decirlo así, de una niñez espiritual que no pasa de esa etapa, son los pleitos, las envidias. ¿Sabía usted? Las divisiones, el chisme. Una persona chismosa, aunque tenga 10 años de estar en la iglesia, me dice a mí que es una niña espiritual. No es un adulto espiritual. Porque eso es para los carnales, para los que están en el raso, que apenas están empezando a caminar en Cristo. Y vemos a la iglesia, pasan 20, 30 años y en la misma situación. Y esto es de ponerse a pensar. Si usted todavía es chismoso, si usted todavía es lengua larga y ya tiene 10, 15 años en el evangelio, usted no ha crecido. Usted es un inmaduro espiritual, usted es un niño, así es como Dios lo ve. Y lo peor, que usted no quiere pasar de etapa, usted quiere ser niño toda la vida. Y eso perjudica. Un niño espiritual se comporta de una misma forma, es egoísta, son vagos. ¿Cuántos saben ustedes que los niños son vagos? Ellos no hacen nada, todo hay que hacérselo. Suena feo, pero es la verdad. Son malos, pelean, todo quiere que gire en torno de ellos. Así vemos a estos cristianos en la iglesia, 10, 20 años y peleando con el hermano, envidiándolo, chismeando, juzgando. Pelean por cualquier cosa, que si aquella cantó bonito, que si no, bájenla de ahí, y pelean. No pican leña ni prestan el hacha. ¿Se lo ha notado? Al que sí quiere crecer, al que sí quiere madurar, pero si se acaba de llegar. Mira, a mí me pasó en una iglesia, y no voy a dar nombre para evitar chisme. A mí me pasó, gente tenía ahí 10 años de estar en esa iglesia. Llegué yo y el mismo día que llegué a servir. Y ese mismo día me metieron a liderar. Ese mismo día ya me metieron a orar por otros. Estábamos en una campaña y yo venía llegando. Y yo ahí quería ser una ovejita, nada más. ¿Cuál ovejita? El que viene marcado ya con madurez, pues
lo tiran al agua y viene el pastor y me llama y tiene que ministrar y ayúdeme, y yo venía llegando y yo me quedé así, todo el mundo, ya empezaron los niños espirituales, los enanos espirituales que tenían 10 años de estar ahí, nunca hicieron nada, envidiando porque el pastor tenía yo un día de llegar y ya me puso a ministrar. ¿Se da cuenta que eso no es de edad cronológica? De que si tengo 10 años, 15 años en el evangelio, esto me hace maduro, ¿no? Y yo venía llegando. Yo tenía 22 años. 22 años tenía yo. Y de una vez sirviendo, y anduve en campañas por todo el país, no me soltaban. A todo el mundo le prohibían poner las manos y a mí no me lo prohibían. Ore usted, hágalo usted. Y yo llegando, y los inmaduros criticándome. ¿Saben qué hicieron? No pararon hasta que me echaron de la iglesia, hasta que lograron sacarme. Qué feo, pero es igual que los niños malos, crueles. Así hay, así se comportan en la iglesia, los carnales, los niños espirituales. El que sí crece, al que sí da fruto, a ese es el que más apalean. Y no lo quieren en la iglesia, no lo quieren. Ellos tampoco hacen nada, pero no dejan que otro haga tampoco. Y eso es egoísmo. Y lo vemos en los niños cronológicamente, naturalmente, y lo vemos en espíritu también, espiritualmente. ¿A cuánto les ha pasado? No sé, pero a mí me ha pasado cada cosa. Los niños espirituales son así, son inmaduros, envidiosos. Todo gira en torno a ellos. Todo hay que hacérselos. Pablo dice esto a la iglesia de Corinto: donde hay envidia, donde hay pleitos, hay inmadurez. Usted nota una iglesia, una convivencia eclesiástica, y donde hay chisme, donde hay viejas chismosas, donde hay jóvenes reunidos, pelotitas de jóvenes que rechazan a otro, hay inmadurez. Ahí no hay espíritu de nada. Hay inmadurez, desgraciadamente. El problema es quedarse en esa etapa de niñez espiritual. Lo normal es que en la niñez vayamos creciendo y madurando. Juan escribe diciendo lo siguiente: les escribo a ustedes, hijitos, dice, porque sus pecados le han sido perdonados. Aquí está hablando de la etapa de la niñez espiritualmente. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados. ¿Qué hacen los niños? Los niños se alegran por todo y se impresionan por todo. ¿Usted ha visto? Ven unas luces, wow. Ven un transformer, wow. Ven un juguete, por más sencillo que sea, wow, qué lindo. Pues los niños espirituales tienen una distinción. Los verdaderos niños espirituales, ¿verdad? Los que vienen llegando a Cristo, se asombran y se alegran de que sus pecados han sido perdonados. Por eso Juan les habla de esta manera. Los niños en la fe se maravillan de que sus pecados le han sido perdonados. Los niños se asombran por todo. Y un consejo, como lo dije al principio del culto: no dejemos de maravillarnos de aquel que nos amó, de aquel que nos salvó, de aquel al que estamos adorando. Seamos como niños en su presencia, pero no para estar peleando, sino en la forma en que nos relacionamos con él. Cuando un niño ve a su padre que llega del trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Se alegra y va y lo abraza y se le sienten las piernas. Mire, mi hija es así. No deja ni respirar a mi esposo apenas llega al trabajo. Y papi, venga, pintemos. Y papi, quiero que salga. Y papi, quiero que compartamos algo y veamos una película. Y mi esposo me queda viendo una cara porque él está cansado. Pero igual ella se alegra porque es niña. Así debe de ser nuestra relación con Dios. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que quedar en esa etapa de la niñez, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Debemos de ser como niños en la forma en que nos relacionamos con Él, aun cuando seamos adultos espirituales o padres espirituales. No es el comportamiento, no es la forma en que yo me comporte, sino es la etapa de maduración en la que yo estoy. Segundo, está en la etapa donde viene Juan y le habla a los jóvenes y les dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno.
Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios ha permanecido en ustedes y han vencido al maligno. ¿Qué quiere decir aquí Juan? No le está hablando a un joven cronológico, natural. Está hablando de la etapa de que ya cuando es un joven, note lo que le dice. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios ha permanecido en ustedes. ¿Qué significa eso? Que ya son maduros en la fe. Ya no andan pecando. Ya no andan ridiculizando el nombre del Señor, vituperándolo, sino que ya saben, son maduros en la fe. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es maduro en la fe? Usted está evolucionando, usted está en esta etapa donde se le puede llamar joven espiritual, que es un adulto espiritual ya, que usted ya sabe y está bien definido, que no hay pecado, ya usted no practica el pecado porque la palabra de Dios ha permanecido en usted. Eso es una característica de un adulto en el espíritu. Cuando vemos que la palabra de Dios permanece, fortalece, son fuertes. Note que le dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios ha permanecido en ellos, ¿ok? Juan le está hablando a los adultos espirituales, está diciendo, ustedes son guerreros, ya ustedes son siervos del Dios Altísimo. ¿Es usted siervo? ¿Es usted guerrero? Si ya usted está en esta etapa, es porque usted ya es un joven, o sea, un adulto espiritual. Cuando ya nos convertimos en guerreros, ya yo no le tengo miedo al diablo, sino que el diablo me tiene miedo a mí. Sale corriendo. Eso es un adulto espiritual. Soy un siervo. ¿Qué significa eso? No es que tengo cuernitos y cola y hago no. Soy siervo, significa que yo le sirvo a los demás. Si usted no le sirve a los demás, usted no es siervo. Porque los siervos, los adultos espirituales, servimos a los demás con lo que tenemos, ¿ok? ¿Es usted de los que le sirven a Dios o de los que le tienen que servir a usted? Los dones en esta etapa de adultez espiritual son guerreros. Han vencido al maligno, amén. El diablo más bien le tiene miedo a usted en vez de usted tenerle miedo al diablo. La escritura dice, resistan al diablo y él huirá. Oiga, resistan al diablo y él huirá. Esto ya se hace en la etapa adulta. En la etapa que está hablando Juan aquí, a los jóvenes que han tenido la palabra de Dios tan arraigada, tan permanente en ellos, que son fuertes para enfrentar al enemigo. Por eso la escritura dice que hay que someterse a Dios, resistir y el diablo huirá. Los adultos espirituales, escuche esto, combaten al enemigo y saben cómo usar las armas espirituales. ¿Cuántos de ustedes saben usar armas espirituales? ¿Qué es un arma espiritual? La oración, el ayuno. No hay que estarle diciendo ore, ayuna. A un adulto espiritual no tiene que estar diciendo nada. Ya sabe lo que tiene que hacer, como el adulto cuando tiene hijos y tiene que salir a trabajar y sabe que si no trabaja no hay sustento en su casa. Pues es lo mismo, cuando hay una adultez espiritual, usted sabe que muchos dependen de su oración, muchos dependen de su ayuno, muchos dependen de su capacidad, ¿ok? Entonces el adulto espiritual combate al enemigo y sabe cómo combatirlo y cómo usar armas espirituales. Hay muchas armas espirituales, hay muchas. Somos guerreros cuando estamos fuertes. Escuche eso. Si usted no está fuerte, usted no puede ser guerrero. Somos guerreros cuando estamos fuertes. ¿Y cuándo es que somos fuertes? Cuando la palabra de Dios vive y permanece en nosotros. Juan le llama a estos jóvenes que son fuertes porque la palabra vive en ellos y ha permanecido en ellos. Si usted no es fuerte espiritualmente es porque hay muy poca palabra de Dios en usted.
¿Cómo podemos vencer al enemigo? Porque sabemos cómo usar la espada del Espíritu. Esto es otra característica de una persona madura espiritualmente. Sabe cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Sabe cómo usar la espada del Espíritu. ¿Cuánta palabra persevera en nosotros? ¿Cuánta palabra? Míralo. ¿Cuánta palabra persevera en nosotros? Porque esto nos va a hacer fuertes, tan fuertes que vamos a poder resistir al diablo. Porque hay gente que no puede resistir al enemigo. A ver, porque hay gente que no puede resistir la tentación. Porque hay gente que cae tan fácil. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque no hay palabra, no son fuertes, no son maduros espiritualmente y por eso se vienen abajo tan rápido. Tan rápido, cualquier vientecito se los lleva, cualquier asunto se los lleva, porque no hay una madurez por causa de que no hay palabra permanente, porque la palabra te hace fuerte y ella, al permanecer, perseverar en usted le puede hacer frente al enemigo, puede hacerle frente a la tentación, puede hacerle frente a la enfermedad, a lo que sea. ¿Ok? ¿Cuánta palabra persevera en nosotros? Esto nos define qué tan fuertes estamos para resistir al enemigo. A veces queremos enfrentar al enemigo en un estado de niñez. Queremos enfrentar al enemigo con el biberón y no se puede. ¿Somos más que victoriosos o somos más que víctimas? La palabra del Señor dice que somos más que victoriosos o somos víctimas. Y muchos son víctimas porque no han crecido. ¿Ok? Número 3, está la etapa de los padres que habla aquí en Primera de Juan. Y dice: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los padres espirituales, los veteranos espirituales se distinguen porque tienen que ver con el conocimiento profundo de quién es Dios, no el conocimiento intelectual, porque hay gente que tiene mucho conocimiento intelectual, sino del conocimiento profundo por experiencia y relación con Él. Un padre espiritual. ¿Por qué padre espiritual? A ver, porque Dios es padre, ¿verdad? Dios es padre, Él es amoroso, Él es dadivoso, Él provee, Él defiende. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa de ser padres espirituales, vamos a mostrar la imagen de Dios. Ya no tenemos problema con el amar, con el perdonar. Lo hacemos, no porque la persona lo merezca, sino porque somos padres. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí? ¿Me están captando? Los padres espirituales tienen que ver con el conocimiento profundo de quién es Dios. Si yo adquiero el conocimiento de quién es Dios a través de fundamentos, vamos a crecer en el conocimiento de quién es Dios. Amén. Pero si yo no me acerco con el corazón correcto, ese conocimiento me va a envanecer, que es lo que le pasa a muchos. Si yo no me acerco con el conocimiento de quién es Dios, como padre espiritual, con el corazón correcto, ese conocimiento me va a envanecer. No estoy conociendo a Dios realmente, ¿ok? Ese conocimiento me va a envanecer porque a Dios, escuche lo que le impresiona a Dios. A Dios le impresiona más una vida reformada y un corazón que está cambiando a una conducta correcta que todo el conocimiento que usted tenga de esto intelectualmente. ¿Cómo se relaciona Dios con los padres espirituales? Cuando esos padres tienen el corazón correcto, quieren saber y conocer profundamente a Dios para enfocarlo a los demás, ¿ok? Para impartirlo a los demás, no para dejárselo ellos y que hay el gran hombre de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, verdad? Los padres conocen profundamente quién es Dios y este conocimiento les hace parecerse más a Él. Así usted va a distinguir un padre espiritual. Entonces ahí podemos decir lo que dijo Pablo,
que nada se compara con la excelencia del conocimiento de quién es Cristo. Los padres se reproducen, siempre forman gente espiritualmente hablando. Los padres se quieren reproducir. Cuando ya estamos en la etapa de madurez de ser padre, queremos reproducirnos en ustedes. Queremos enseñarles todo lo que sabemos, las experiencias. Queremos enseñarle todo lo que Dios nos ha dado y a que ustedes empiecen a parecerse, porque yo me parezco a Dios, ustedes se van a parecer a Jesús. ¿Sí me están captando? Los padres se reproducen, siempre formando gente en el espíritu. Dios es un Dios que se revela como padre. ¿Ok? Entonces, en la etapa de ser padres espirituales, nos estamos reproduciendo en otros. No solo le hablamos de Cristo, sino que estamos siempre discipulando. ¿Ok? Puede ser que un padre espiritual, puede ser un padre espiritual a los 20 años. Aunque usted no lo crea, pueden haber padres espirituales a los 20 años. No necesitan tener 60, 70 años para ser un padre espiritual. Con 20 años. Pablo le habló a Timoteo. ¿Sabía usted que Pablo se reprodujo en Timoteo? Pablo le habló a Timoteo como un hijo en la fe, ¿o no fue así? Vamos a leerlo en 2 Corintios 6:13. 6:13. Segunda. 2 Corintios 6:13. Yo estoy en la primera. Segunda de Corintios. Quédate quieto. 6:13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Léamelo otra vez. 13. 6:13. Dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. En otra versión dice, amaos también vosotros, porque el vínculo perfecto de un padre espiritual es el amor. Si usted ve a un pastor que es padre espiritual, lo que lo va a distinguir es el amor, y le va a hablar como a hijos, no como lacayos que los están latigando. Obedezca, y lo que hacen es trasquilar al pueblo. No, lo va a distinguir el amor, porque Dios es padre y es amor. ¿Ok? Entonces, los padres se caracterizan por el dar. ¿Cuántos saben eso? Yo no le doy a mi hija porque se lo ganó. Porque se portó bien le voy a dar esto. No, yo le doy porque es mi hija, porque yo la amo, porque yo quiero dárselo. No porque ella se lo ganó, porque si nos ponemos a ganar, nadie se gana nada. Nadie fuera merecedor de nada. A veces me dicen a mí, ¿por qué usted le da tanto a su hija? Le digo, porque es mi hija. Pero es que si se porta mal, no es problema suyo. Es que yo no le doy a ella porque se porte bien o se porte mal, sino porque es mi hija y yo la amo y yo quiero dárselo. Pues así es Dios. Dios con nosotros expresa su amor de esa manera, ¿o no es cierto? Nos ha dado aunque no lo merezcamos, porque aquí ¿quién lo merece? Nadie lo merece. Entonces un padre espiritual se caracteriza porque da de lo que tiene, no de lo que le sobra, de lo que tiene, y da porque ama, no por conductas. ¿Ok? Los padres se caracterizan por dar. Nuestro padre es generoso. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Pues usted ve un padre espiritual que es generoso con sus hijos, con los que se está reproduciendo. ¿Ok? En la etapa de padres espirituales aprendemos a ser generosos. Aprendemos esto de Dios. Por eso somos generosos. Cuanta más madurez espiritual tengamos, más gozo tenemos en el dar que en el recibir. ¿Sabía usted? Por eso hay gente que a mí me dice que usted es tonta, que aquí, que allá y que sigue lo mismo. No, es que es algo que ya está dentro de mí. Es algo que Dios ya ha formado dentro de mí. ¿Ok? Para el que me critica. Entonces, entre más madurez tengamos, más gozo tenemos en el dar.
en el dar en todo lo que tenemos. ¿Sabe qué damos? Tiempo, paciencia, amor, capacidad, conocimiento. Hasta financieramente ayudamos a los demás. El que es padre espiritual se preocupa por su pueblo, por lo que esté pasando. No es egoísta, ¿ok? Como crezcamos en la madurez espiritual, vamos a pasar por diferentes etapas. Para madurar debemos de nacer de nuevo. Escuchen, ¿cómo maduro? Primero nazco de nuevo. El nacer de nuevo es sencillamente poner mi fe en Jesús. Para no hacer largo el tema y tanta confusión, porque apenas usted le habla al pueblo de un nuevo nacimiento, se frustraron. Entonces, un nuevo nacimiento, cuando usted ya puso su fe en Jesús, ya usted nació de nuevo, ahora tiene que crecer y madurar, ¿ok? Ir por etapas. Hay gente que dice lo siguiente, yo me he topado con gente que me ha dicho así: yo no me acerco a Jesús o a Dios hasta que cambie. ¿A cuántos les han dicho eso? No, es que yo voy a acercarme a Dios y a Jesús cuando esté segura, cuando cambie. Pues aquí le vamos a botar este argumento y usted va a aprender conmigo. Entonces usted le va a decir, usted no puede madurar primero si no nace primero. Primero nazco y después maduro, ¿ok? Primero se nace, después se madura. No tienes que cambiar ninguna conducta. Usted llega así a Cristo, que no se preocupe. Una vez que usted le entrega la fe al Señor, su fe, usted cree en Él, usted está naciendo de nuevo, y lo demás Dios te ayudará en el proceso a pasarlo. Así que una persona que le diga a usted que yo no me acerco a Dios, no me hago cristiana, porque primero tengo que cambiar, porque tengo que pensarlo bien, porque aquí, porque allá, usted le va a decir, no, usted se acerca a Dios así como está. Que Él es el que se va a encargar de tus etapas. Él es el que se va a encargar de limpiarte. Ahí en el camino te vas a ir limpiando. Ahí en el camino vas a ir creciendo. Ahí en el camino te vas a ir liberando y sanando. Pero si usted no da este paso de fe, usted nunca se va a acercar a Dios. Primero el nacimiento espiritual y luego la madurez espiritual, el crecimiento. Dios te ayuda a ir creciendo y madurando, ¿ok? Entender que madurar toma tiempo. Diga conmigo, toma tiempo. A mí me tomó un tiempo madurar espiritualmente. Yo era muy niña en aquel tiempo y cualquier golpecito ahí, me dolía. Ahora no, ahora con tu golpecito yo sigo adelante. Entender que madurar toma tiempo. Este conocimiento nos transforma. Cuando usted va conociendo más de Dios, cuando usted va conociendo más de Cristo, este conocimiento no solo te va a madurar, sino que te transforma, ¿ok? Y vamos a hacer cada día más como Él. El siguiente paso es es comer el alimento correcto. Hay gente que no crece espiritualmente porque le dan chatarra. ¿Qué pasa? Mire, un niño, ¿qué hace un niño? Se lleva toda la boca, ¿verdad? Se ha visto que hasta una zompopa. Mi hermana comía cucarachas. Chupaba las babosas. Decía, ay, chito lindo, y lo chupaba. Un niño se lleva todo a la boca. Un niño no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo. Usted le puede dar comida chatarra todo el día, que él se la va a comer sin saber que va a hacer daño a su salud, sin saber que se le va a enfermar su pancita, su barriguita. Un niño espiritual es igual. Si no tiene el alimento correcto en el lugar correcto, ese niño no va a crecer normalmente. Va a ser un niño desnutrido, un niño discapacitado, porque eso es lo que provoca la mala alimentación en un niño. ¿Cuántos saben eso? Los que somos madre y padre sabemos que tenemos que alimentar bien a nuestros hijos, y que ellos echan cualquier cosa a la boca y van a comerse lo que sea. Entonces, un padre espiritual, sabiendo esto, no le va a dar a comer zompopas,
a un niño, ni va a dejar que su hijo espiritual ande comiendo cualquier cochinada. Vela por él, le enseña correctamente. Mucha inmadurez de la iglesia hoy en día es por la falta de una palabra, de una comida correcta, sana, para un sano crecimiento espiritual. Comer el alimento correcto. Los niños no saben discernir, no saben distinguir. Un niño espiritual que llega a Cristo no sabe discernir, no sabe distinguir. Lee cualquier cosa. Mire, conozco cristianos atorados con el libro de Enoc, con el libro apócrifo. Es un libro que va en contra porque no es divino. Para que estuviera aquí, contado aquí, es de que fuera inspirado por Dios. Por eso se llama apócrifo. Y tengo cristianos, me ha tocado sacarlos del error y hasta se han enojado conmigo porque ellos se aferran a las fábulas que escriben en ese libro. Que Adán tuvo una tal mujer Lilith y que qué pasó y que después Dios hizo a Eva, que ese es enredo. ¿Usted cree que Dios nos va a ocultar algo? ¿Cuál es la esposa Lilith ni que nada? Atorados en un libro apócrifo. ¿Por qué? Porque son niños espirituales, no saben discernir la verdad de la mentira. Entonces cualquier lectura, cualquier libro viene y les mueve la fe. Cualquier libro, cualquier literatura se la tragan. Pero el correcto no lo pueden asimilar. Conozco cristianos enredados con muchos libros, en vez de basarse en el alimento correcto para su correcto crecimiento. Un cristiano nuevo, niño, tiene que aferrarse a esto, al evangelio, a lo que Jesús dijo. No vivirá de pan el hombre, solo de pan no vivirá, vivirá de las palabras que salen de la boca de Dios. De la boca de Dios, no de Enoc, no de cualquier profeta, de la boca de Dios. ¿Ok? Los maduros espiritualmente saben distinguir, sabemos distinguir estas cosas. Sabemos que hay libros que vienen a querer boicotear la palabra, a ponerla en duda. Entonces yo no pierdo el tiempo. A mí me han dicho, ¿usted no ha leído el libro? No, vieras que a mí me interesa este, que es el que me hace crecer, este que me da vida. A mí lo que diga no, me tiene sin cuidado. A mí me inspira la palabra de Dios, no ningún otro libro escrito por ningún hombre. Y si no fue contado en la Biblia es porque no es divino, porque no fue inspirado por Dios. O sea, Dios no quiere que yo supiera de eso. ¿Para qué me voy a enredar? El maduro espiritual sabe y es selectivo con lo que lee, con lo que escucha, con lo que ve, con lo que se mueve. Es selectivo. Y se alimenta de la palabra de Dios todos los días. Ejercita la capacidad de percepción espiritual. Como dice en Hebreos 5:14, lo vamos a leer. Desarrollamos una percepción espiritual. 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos ejercitado ya. Esos son los maduros espirituales. Ejercitamos la percepción, ejercitamos los dones. Todos estamos en un camino hacia la madurez espiritual. ¿Cuántos saben eso? Desde que llegan a la iglesia, desde que llegan a Cristo, todos estamos en este camino hacia la madurez y ser cada vez más como Cristo. Y se logra, ¿sabe cómo se logra? A través del Espíritu Santo. Cada vez más tenemos que dar frutos de madurez. ¿Sabe? A un maduro espiritual no le cuesta amar. A un maduro espiritual perdona inmediatamente, pasa la hoja, pasa la ofensa por alto. Por eso dice la escritura, el sabio pasa la ofensa. Tome, Samuel, tíreme esto, por favor. Esto va a ser la ofensa. Tíremela aquí. ¿Qué hago yo con esta ofensa? Con la crítica, con el señalamiento, con el que me juzgan. ¿Qué hago? Me lo dejo.
No, vieras que no es importante para mí, pues yo no soy basurero de nadie. El sabio pasa la ofensa por alto. Eso se hace. Un maduro espiritual no se pone a discutir con nadie. Un maduro espiritual sabe perdonar, sabe ejercitar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad. Tiene todo esto bien ejercitado, no le cuesta. Pero un inmaduro espiritual, si usted le hace algo, te guarda rencor. Es que Dios dice que perdono, pero es que a mí me cuesta. Yo no puedo perdonar. En un maduro espiritual inmediatamente perdona, suelta. Porque para él es más importante Cristo y su palabra que lo que él pueda sentir a través del golpe, a través de la amenaza, a través del insulto. Por eso se logra a través del Espíritu. ¿Cómo se logra madurar? A través del Espíritu. Y como dice Hebreos 5:14, hay que ejercitarlos. Mira, hay que ponerlos a funcionar. Lo que no se mueve se apelota. Así que usted tiene que poner a funcionar el don del Espíritu. Cuando usted hay una persona que la ofende, bueno, es el escenario perfecto para yo poner a funcionar el perdón, el amor, la paciencia con esa persona. ¿Usted sabía que hay gente que es lima en la vida de uno? Eso lo descubrí yo. Ahí es lima. Yo decía, Señor, porque yo siempre tengo que tratar con este tipo de personas. ¿Qué es lo que me pasa? Parece que soy un imán. Y me dice el Señor un día, deja de quejarte, mujer, deja de quejarte. Te estoy puliendo, te estoy limando y estoy usando este tipo de personas para que desarrolles un carácter y desarrolles el fruto del Espíritu. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Así que no se les olvide, con esto terminamos, no se les olvide que tenemos que ir hacia la madurez espiritual. No se quede niño, porque un niño no difiere de un esclavo, dijo Pablo, no hereda. Por más herencia que tenga, usted no va a poder echar mano de lo que Jesús nos dejó si usted no crece y se hace un adulto para tomar lo que Cristo nos dejó, esa herencia maravillosa, y poderla ver en nuestras vidas, que sea una realidad. Un niño no ve estas cosas. Por eso la voluntad de Dios de que crezcamos para poder tener esa herencia y poder hacer uso de ella. Que Dios me los continúe bendiciendo. Espero haber sido de bendición. Ya saben, suscríbase, denle like, comparta el video, ayúdenos a llegar más allá. No es porque yo quiera el monumento ese de YouTube para pegarlo aquí, no. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios llegue a cada corazón y a cada familia en diferentes partes del mundo, que escuchen una palabra que les vaya a ayudar en su diario caminar con Cristo. Shalom.